Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, compañeros, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Juan Miguel Pérez Álvarez, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura en Derecho, matrícula estudiantil 21008449, módulo Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. Asesor José Luis Gaona Esparza. Reto número 5. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Fecha de grabación del presente video: 16 de septiembre del 2023. Se nos presenta el siguiente caso: Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos. Rosendo Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en obras sociales en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en particular en la organización de caficultores y campesinos de la zona. Así, el señor Rosendo Radilla Pacheco hizo parte de la unidad agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez. También se dedicaba a la composición de corridos. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo Guerrero. El autobús fue detenido en un retén ubicado en la entrada a la colonia Cuauhtémoc entre Cacalutla y Alcholca. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente, se indicó a los pasajeros que abordaban el autobús, excepto al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque componía corridos. El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras ya te chingaste. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, Rosendo Radilla Martínez, por ser un menor, a lo cual accedieron. Asimismo pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero, siendo esta la última noticia que se tiene registrada sobre su paradero, por lo que además de la retención ilegal, se les atribuye a los citados elementos su desaparición forzada. Proceso ante la comisión. Después de su desaparición, sus familiares interponen varias denuncias ante autoridades, tanto locales como federales del Estado mexicano. Sin embargo, ante la falta de respuesta de estas, el 15 de noviembre del 2001, por conducto de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, el caso se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 27 de julio del 2007 adopta su informe de fondo sobre el caso, informe número 6007, en el que formula diversas recomendaciones al Estado mexicano. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo, y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El Estado mexicano presentó ante la Corte las siguientes excepciones preliminares. Número 1. Incompetencia ratione temporis para conocer los méritos del caso debido a la fecha del depósito de adhesión de México a la Convención Americana. Número 2. Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada convención. Número 3. Incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. Y número 4. Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y la integridad personal. Artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. La Corte, tras el análisis de dichas excepciones presentadas por el Estado mexicano, llegó a la conclusión que al tratarse de un delito permanente que aún se sigue cometiendo, ya que se extiende con el tiempo,
por lo cual el caso que nos ocupa se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco continúa ejecutándose. De allí que la eventual aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que se resolvió que el presente caso se encuentra dentro de la competencia temporal de esta Corte. Reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado realizó un reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la constatación de la demanda, el Estado efectuó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional en los siguientes términos. Número 1. El Estado reconoce su responsabilidad internacional derivada de la violación de los artículos 5, 7, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención, y en conexión con el 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. El Estado reconoce su responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del artículo 5, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones derivadas en los artículos 8 y 25, todos de la Convención, y en conexión con el 1.1 del mismo documento, en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. Análisis de fondo. Derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal. La obligación de respetar y garantizar los derechos y los artículos primero, segundo y onceavo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. La Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima, realizada por agentes militares. El Estado es responsable de la violación de los artículos 7.1, libertad personal, 5.1 y 5.2, integridad personal, 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y 4.1, derecho a la vida, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en razón del incumplimiento del deber de garantía y de respeto de dichos derechos, establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Todos ellos en relación con los artículos primero y onceavo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Derechos a garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar medidas de derecho interno y los artículos primero, inciso A y B, 9 y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. La Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho y los estados la obligación a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido. De manera particular, la Corte ha establecido el contenido del derecho a conocer la verdad en su jurisprudencia en casos de desaparición forzada de personas. En tal sentido, ha confirmado la existencia de un derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. 3. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los artículos 1, inciso D y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte Interamericana considera que el Estado no ha cumplido plenamente las obligaciones que le impone el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, para garantizar debidamente la investigación y la eventual sanción de los hechos constitutivos de desaparición forzada en el presente caso. Sentencia, reparaciones. Inciso A. Parte lesionada. Otorgar de buena fe una reparación adecuada al resto de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco. Inciso B. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos,
con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La Corte ordena al Estado la localización del paradero del señor Radilla Pacheco o en su defecto la entrega de sus restos mortales a los familiares. Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar. Los representantes solicitaron hasta este tribunal que ordene al Estado realizar una reforma al artículo 13 constitucional que regula el fuero de guerra, que impida que elementos del ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos. Inciso E. Tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas. Reforma al artículo 215A del Código Penal Federal, conforme a los instrumentos internacionales. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado a realizar las medidas legislativas correspondientes para que adecue puntualmente su marco legal interno con sus compromisos internacionales en el ámbito internacional de los derechos humanos. Inciso F. Capacitación a operadores de justicia y educación en derechos humanos. Los representantes solicitaron a este tribunal que ordene al Estado la capacitación a todo aquel funcionario público que en el desarrollo normal de sus labores esté en contacto con familiares de víctimas de desaparecidos forzadas, para tratar con las consideraciones necesarias a tales personas. Publicación de las partes pertinentes de la presente sentencia. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Atención psicológica. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado brindar asistencia médica y psicológica gratuita a los familiares del señor Radilla Pacheco, con la institución pública o privada, así como medicamentos sin costo alguno para los tratamientos que se diagnostiquen. Indemnizaciones, compensaciones, costas y gastos. La Corte ordena al Estado mexicano a pagar indemnizaciones por daño material e inmaterial y el registro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del fallo. Conclusión. Este caso es relevante porque marcó un precedente en el Estado mexicano respecto a cómo deben ser abordados los casos de desaparición forzada, así como la responsabilidad de los estados en investigar y sancionar estos hechos. Además, reiteró la incompatibilidad de la jurisdicción militar en la investigación de graves violaciones a derechos humanos. El caso Radilla Pacheco ha tenido un impacto profundo en la jurisdicción interna de México, promoviendo cambios legislativos, institucionales y culturales en relación con la protección de los derechos humanos y el tratamiento de las violaciones a estos. La sentencia sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de la justicia. Se logró una reforma en la jurisdicción militar, que el Estado reconociera su responsabilidad. Sirvió como base para el impulso de la investigación de casos similares, fortalecimiento de las instituciones internas en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha es un caso sin resolver. No se han tomado acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia, garantizar una ruta integral de salud para la familia, ni para dar con la suerte o paradero del señor Radilla Pacheco. La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Por mi parte es todo, compañeros. Muchas gracias. Les dejo a continuación las referencias. Se las dejo también en el enlace al video.